Buenos días. Nuestro texto en esta hora son solo 4 versículos en el capítulo 1 de Josué. No lo escogí, me lo asignaron, pero amé estudiándolo. Usaré la Biblia Legacy Standard Bible, Josué capítulo 1, versículos 6 al 8. Y en este texto, Jehová está encargando a Josué que sea el sucesor de Moisés. Entonces el Señor le habla a Josué directamente. Y hay muchas razones en el texto para asumir que esto vino a Josué en una voz audible, no de una voz dentro de su cabeza. No es un vago sentido de dirección que vino de la propia imaginación de Josué, porque cuando Dios le habla directamente a alguien en las Escrituras, siempre lo hace con una voz clara. E incluso cuando Jehová le habla a Elías en un suave susurro, no hay ambigüedad en el mensaje. Y cuando la voz de Dios Todopoderoso está dando instrucciones como estas, no hay duda de quién está hablando. Así que aquí, versículo 1, se nos dice, Jehová habló. Y el mensaje está claramente articulado. No es una vaga sensación de que el Señor podría estar guiándolo. Este es un mensaje claro como el cristal, entregado en palabras específicas, y las palabras exactas están registradas para nosotros. De hecho, antes de leer el pasaje, déjame darte algo de contexto. Moisés acaba de morir, y la muerte de Moisés fue una de las muertes más notables del Antiguo Testamento. La Escritura hace un punto definitivo al decirnos que, a pesar de su vejez, Moisés gozaba de perfecta salud. Deuteronomio 34:7, Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos no se oscurecieron, ni su vigor disminuyó. Moisés, usted sabe, no era un estilo de líder engreído o dominante. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés fuera muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es una declaración potente, pero hubo una ocasión, en Números 20, en Meriba, cuando Moisés pecó delante de todos, perdió su paciencia, perdió su temperamento con el pueblo de Israel. Los comentaristas están divididos sobre lo que precisamente Moisés hizo mal. Fue que el Señor le dijo que le hablara a la roca, pero en vez de eso la golpeó. De hecho, la golpeó 2 veces, y en lugar de hablarle a la roca, le gritó enojado al pueblo de Israel. Así que aquí está la realidad en varios niveles. Simplemente perdió los estribos. Ahora bien, mientras que prácticamente todos los que somos pastores podemos simpatizar con la frustración de Moisés, esta muestra pública de ira humana fue tan atroz. Yo creo que los detalles están registrados para nosotros en la Escritura, porque el Señor lo exhortó, lo reprendió severamente y le impidió permanentemente entrar a la tierra prometida. Números 20:12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creéis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Nos recuerda Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso Moisés murió cuando los israelitas llegaron al umbral de la tierra prometida. A pesar de que él estaba en buena salud, a una edad tan avanzada, muy buena salud, esto no vino como una sorpresa para Moisés ni para el pueblo de Israel. 3 capítulos atrás, en Deuteronomio 32, Moisés había dado un discurso de despedida a los israelitas, y esto es interesante. Dio la mayor parte del mensaje a través de la letra de una canción. Y no era como ninguno de los coros que cantamos, fue una larga reprensión paternal, llena de reprensiones y advertencias, 42 versos de reprensión y exhortación. Y por cierto, esta canción expresa exactamente la misma frustración que sintió Moisés cuando perdió los estribos frente a todos, pero esta vez transmite su preocupación por ellos de una manera más santificada. Puedo imaginarme algo como lo que hizo Bob Kauflin. Él grita y Moisés probablemente gritó cuando lo hace. Y eso expresa ese
sentimiento. Y luego en Deuteronomio 32:48, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Así que fue una amarga desilusión para Moisés no poder entrar a la tierra prometida, y el pueblo de Israel indudablemente sintió el amargo golpe que esto supuso para Moisés. Sabían que eran en gran parte responsables y que fueron ellos quienes lo provocaron a ira. Moisés mismo los consideró en parte responsables, y así se los había dicho al principio de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 26. Dijo a los israelitas, yo también le supliqué a Jehová en ese momento. Pero Moisés dice, él se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. En otras palabras, Moisés había suplicado repetidamente al Señor que desistiera, y finalmente el Señor le dijo que dejara de pedir. Ese es prácticamente el punto de partida del libro de Deuteronomio, y el libro termina con 4 capítulos sobre la muerte de Moisés. Así que Deuteronomio está reservado con la historia de la decepción amarga de Moisés cuando se le impidió entrar en la tierra prometida. Luego, en los versículos finales de Deuteronomio, Moisés logra mirar la tierra prometida desde una montaña cercana, y Jehová le dice de nuevo, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Deuteronomio 34:8 añade esto, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Ahora, ese es el punto cronológico donde comienza el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y Jehová encarga a Josué a que guíe a los israelitas de ese punto en adelante. Básicamente asumiría el papel de liderazgo que quedó vacante cuando murió Moisés. Versículo 5, Jehová dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Los versículos 2 al 5 son una promesa extendida de victoria en la conquista de la tierra y la destrucción de los cananeos. Jehová le asegura a Josué que la tierra pertenece a Israel. Versículo 2, yo les doy la tierra, tiempo futuro. Y el versículo 3, yo os he entregado, tiempo pasado. Entonces la tierra ya les pertenece, pero deben tomar posesión de ella. La tarea de Josué es guiarlos en esa labor. Y no te equivoques, este fue un llamado a la guerra. Los cananeos no iban a entregar voluntariamente las llaves de la tierra prometida. Por lo tanto, las instrucciones que siguen le dicen a Josué que se prepare para una larga serie de conflictos sangrientos. Toda la nación entendió esto. Moisés les había dicho en Deuteronomio 7:1, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ahora, observe el lenguaje, el mensaje es claro, Dios es el que está haciendo esto. Esta matanza de los cananeos no fue simplemente un genocidio llevado a cabo por un pueblo cruel, simplemente para obtener ventajas políticas. Las personas siempre tropezan con esto. Esto fue un juicio divino por la maldad extrema de esas tribus.
cuyas abominaciones eran demasiado graves para ser descritas en detalle. Y muchas veces el Señor les dice, por esta razón los estoy sacando afuera. Cuando dice les doy la ley, ellos no hicieron lo que dice la ley, por eso los estoy sacando de la tierra. Y ahora en Josué 1 tenemos las órdenes de marcha de Josué para la tarea que tenía por delante. Jehová comienza con una promesa detallada en la que no solo garantiza la victoria, sino que también promete su presencia permanente. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Observe, todas esas son promesas, garantías, son seguridades divinas con las que Josué puede contar, porque esta es la segura y cierta palabra de Dios. Entonces, nuestro texto, versículos 6 al 9, observe que él cambia el modo imperativo. Estos son mandamientos dados a Josué. Esta es su comisión militar con órdenes del más alto mando militar, y este es nuestro texto, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El versículo siguiente dice que Josué inmediatamente tomó las riendas del liderazgo y comenzó a liderar al pueblo de Israel. Así que es un momento importante de transición en la historia de Israel y una comisión importante que Dios le dio a Josué. Ahora, quiero mostrarles que los 4 versículos que estamos viendo son una comisión que se aplica por implicación a todo tipo de liderazgo espiritual. Y este encargo a Josué contiene principios que se aplican a todos los que estamos en posiciones de liderazgo en la iglesia de Jesucristo. ¿Entendiste eso? Los mismos principios fundamentales que se dieron para guiar a Josué en la conquista de Canaán se aplican a nosotros como pastores y ancianos de la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, para comenzar, cada elemento clave de este pasaje se repite y elabora en las epístolas pastorales del apóstol Pablo. Las instrucciones de Pablo a Timoteo y Tito realmente son paralelas a este pasaje de Josué. Los mismos principios básicos que el Señor enfatiza con Josué son deberes pastorales de los que cada uno de nosotros es responsable. Las Escrituras también reconocen que el ministerio pastoral implica un elemento de guerra. No guerra física, pero espiritual. Pablo le dice a Timoteo, sé un buen soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla. De hecho, el apóstol compara repetidamente la tarea de conducir a la iglesia con la guerra, y es una guerra espiritual. A diferencia de las batallas que enfrentaba Josué, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, la verdad. Estamos en un conflicto en lo que está en juego, en el que lo que está en juego es mucho más que una simple guerra física, porque lo que está en juego es eterno. Pero los principios que hacen a un hombre apto para el liderazgo en la guerra espiritual son exactamente paralelos a estas instrucciones que Dios le dio a Josué. Por ejemplo, fíjese en la repetición de nuestro texto, y esto salió a la luz cuando lo leíamos, de palabras que hablan de fuerza y valentía. Ahora, escuche cómo Pablo instruyó a Timoteo.
2 Timoteo 2:3, en donde Pablo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 versículos antes de eso dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. También instó a Timoteo a ser valiente, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Al igual que Josué, a Timoteo se le ordenó estudiar y meditar la palabra de Dios y nunca dejar de ser lo principal, que llena tanto su mente como su discurso. Llena su discurso y su mente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que no se aparte la palabra de tu boca, redarguye, reprende, exhorta. Así que espero que vea que cada elemento mayor del encargo dado a Josué se repite y enfatiza en las instrucciones del Nuevo Testamento para los pastores. Es por eso que este texto es tan importante y se aplica de una manera tan personal a usted y a mí y también a Josué. Y me intriga que cuando a Josué se le da la responsabilidad de dirigir a Israel, aparte de esta advertencia en los versículos 7 y 8, acerca de mantener la palabra del Señor en el centro de su atención, aparte de eso no se dice nada acerca de la metodología, el estilo, el tono, la estrategia. No se le dice que sea inteligente, creativo, matizado o inteligente con respecto a los gustos y valores de los cananeos. De hecho, los mandatos que Jehová le da hacen una lista muy corta. Específicamente, él debe ser constante, valiente y consumido con la palabra de Dios. Y todo eso va con el tema de la conferencia de este año, sin vergüenza. La valentía es el elemento dominante aquí y es el meollo del asunto. Fortaleza. Jehová está llamando a Josué para ejemplificar el coraje masculino. Coraje, valentía, intrépido, tenaz, inmovilidad firme, sobre todo en cuanto a la palabra de Dios. Una vez más, permítame señalar que 3 veces en el lapso de 4 versos se nombran específicamente las virtudes gemelas de la fuerza y la valentía. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Verso 7, más enfáticamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y el versículo 9 reitera el mandato con algunas palabras adicionales de detalle. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ahora, algunos de ustedes pueden retorcerse al escucharme referirme a la fuerza y a la valentía como virtudes varoniles, porque nuestra cultura nos bombardea con propaganda implacable, tratando de hacernos negar que existe algo así como una cualidad masculina o hacernos creer que la masculinidad en sí misma es inherentemente tóxica. Y por supuesto, nunca negaría que las mujeres pueden y lo hacen exhibir tanto fuerza como valentía. Cuando hablamos de estas cualidades, no queremos decir que son cualidades que la mujer no tenga, pero el coraje y la valentía que se requiere en este contexto es un rasgo claramente masculino. Estas son instrucciones para un hombre que dirige a otros hombres al combate. El punto de etiquetarlo como un rasgo masculino no es sugerir que las mujeres no pueden mostrar coraje, ciertamente pueden, pero cuando a un hombre le falta coraje, está siendo poco varonil. Me doy cuenta de que hay evangélicos tan inmersos en los valores andróginos de la cultura posmoderna que se niegan a reconocer diferencias tan básicas entre hombres y mujeres. Pero existe el hecho obstinado de que las escrituras hablan de las esposas como el vaso más frágil.
En otras palabras, la Biblia reconoce que por el diseño y propósito de Dios, la fuerza es generalmente más natural para los hombres que para las mujeres. Y si lo dudas, pregúntale a todas las mujeres nadadoras que siguen siendo derrotadas por un tipo que usa un vestido. Las escrituras también reconocen claramente que tanto la fuerza como el coraje pertenecen a la categoría de las virtudes varoniles. Primero a los Corintios 16:13 hace esa misma conexión, la misma conexión cuando dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Así que aquí en Josué capítulo 1, Jehová básicamente le está diciendo a Josué que sea un hombre, sea valiente. Cultiva las cualidades varoniles de la fuerza, la constancia y sobre todo el valor inquebrantable. Esas son absolutamente esenciales para el liderazgo espiritual piadoso. Ahora, la cultura en la que vivimos y ministramos se ha abrumado con la idea de que la masculinidad es en sí misma tóxica, tan dedicados a la feminización de todo discurso público que incluso muchos púlpitos supuestamente evangélicos se han convertido en plataformas para sentimientos de niñas y tribunas para dogmas feministas. Así que necesito decir esto, la fuerza muscular y el coraje varonil son virtudes. Estos no son defectos, no son inherentemente tóxicos. Y sin embargo, hemos llegado a un punto en la iglesia en que es casi seguro que serás regañado si hablas con fuerza y valentía en contra de cualquiera de las facilidades populares que dominan nuestra cultura. Las Escrituras nos ordenan armarnos con la verdad y usar nuestra influencia como líderes espirituales en la manera en la que Pablo lo escribe en 2 Corintios 10:4, a saber, para la destrucción de fortalezas ideológicas, destruyendo especulaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero si haces eso hoy, es probable que alguien que habla en nombre de tu denominación o alguien que escribe para una de las grandes coaliciones evangélicas te reprenda abiertamente o te subtuitee con desdén. Se le diría que tendrías más influencia y tendrías un mejor testimonio si suavizas tu tono. Mantén tus creencias con menos certeza y haz lo que puedas hacer necesario para evitar los conflictos. Simplemente escuche en lugar de citar las Escrituras. Y seamos honestos, ciertamente hay personas que necesitan suavizar su tono. 2 Timoteo 2:24-26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que una vez más, nuestros enemigos no son de carne y hueso. Derribamos esos bastiones ideológicos para liberar a las personas que están cautivas por ello. El objetivo no es aplastar a la gente. Hay algunos guerreros autodenominados que no parecen entender esa distinción. La sed de conflicto es una característica descalificadora. Los ancianos de la iglesia no deben ser contenciosos. 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Recuerde, la única razón por la que a Moisés se le prohibió entrar a la tierra prometida con los israelitas fue porque perdió los estribos públicamente con las personas a las que se suponía que debía dirigir y ministrar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son la antítesis del tipo de disputa perpetua que algunas personas parecen pensar que es esencial para el ejercicio del discernimiento. Desafortunadamente, se las han arreglado para hacer que la palabra discernimiento sea odiosa para muchos jóvenes creyentes que aún no tienen los sentidos entrenados para discernir el bien y el mal.
y ese es un problema importante hoy en día. Pero en realidad, una de las necesidades urgentes en la corriente principal del movimiento evangélico de hoy es una gran dosis de discernimiento bíblico fuerte y valiente de parte de hombres que ven como su deber adoptar el espíritu de Josué y arrasar con la cosmovisión y los valores de una cultura secular que ya está invadiendo el nivel de maldad que condenó a los cananeos a la destrucción total. Vivimos en ese tipo de cultura, no podemos ser suaves y pasivos en medio de ella. Y es cierto que Jesús describe a sí mismo como manso y humilde de corazón, sumiso y humilde, pero también hizo un látigo, volcó mesas y audazmente expulsó a una manada de cambistas del monte del templo. Nunca retrocedió ante un conflicto con los fariseos, nunca suavizó sus críticas, ni bajó el tono de sus enseñanzas, ni amortiguó o suavizó su mensaje para que no se desencadenaran. De hecho, al contrario, a medida de que leo el Nuevo Testamento, hay muchas ocasiones en las que es claro que Jesús provocó a propósito a los falsos maestros de los fariseos, no porque amaba el conflicto, sino porque amaba la verdad de la palabra de Dios y no soportaba verla corrompida por las tradiciones humanas de los fariseos. Ese es el espíritu que debemos tener. De hecho, nunca nadie ha sido más feroz en la batalla por la verdad que Jesús. Eso fue cierto durante su encarnación y escuchen cómo las Escrituras lo retratan a su regreso. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. Él es el epítome de la fuerza y el coraje varonil. Jesucristo es el modelo de lo que queremos alcanzar. Así que seamos honestos sobre el estado de las cosas en la generación actual. Los líderes blandos, tímidos y pusilánimes no escasean en la iglesia de hoy. Usted sabe esto. Me pregunto si los evangélicos realmente necesitan escuchar advertencias incesantes dentro de la gran carpa. Se sabe que nos dicen que bajemos el tono del mensaje, suavizar las palabras e imágenes militantes, aligerar los reproches, las reprensiones y exhortaciones y procura solamente animar a todos con la idea de que Dios los ama.